Hola a todos y bienvenidos a la cápsula número 2, donde vamos a hablar del preludio de la tercera suite de Bach en Do mayor. Antes de indagar en este preludio, hablemos un poquito de la suite. La suite es una forma musical del barroco que contiene 6 danzas. Estas danzas contrastan entre sí tanto en tempo como en carácter. Bach usó una serie de danzas que son siempre las mismas en la suite. Comenzamos con el preludio, después la alemanda, Courante, sarabanda, luego vienen los minuetos, que pueden ser minuetos, gavotas o burles, y terminamos con la giga. Pero dentro de todos los compositores que escribieron suites, no siempre se mantiene la misma forma de las danzas. Hay 4 de esas danzas que sí son siempre las mismas, si quiero que hablemos un poquito de ellas. Esas son la alemanda, la Courante, la sarabanda y la giga. La alemanda significa alemana. La alemanda tiene un compás que tiene 2 o 4 pulsos. Tiene 2 partes y además se caracteriza porque tiene un alzar. En esta alemanda de la tercera suite tenemos un alzar de 3 notas. Esas 3 notas son el alzar al primer pulso, que sería este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué carácter tienen las alemandas normalmente? Bueno, no son ni rápidas ni lentas, es normalmente un carácter moderado, no muy lento, que camine. Por ejemplo, después viene la Courante. La Courante significa correr. Eso ya nos da una gran pista del carácter de esta danza. La Courante tiene un compás de 3 pulsos. Es muy rápida y en eso contrasta con la danza que le precede, que es la alemanda. También suele tener un alzar. En este caso el alzar es de una sola nota. Y ¿ya? Y tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta, la Courante de la tercera suite, por ejemplo. Bien rápida, bien enérgica. Pasemos a la sarabanda. La sarabanda se caracteriza por ser la danza más lenta de todas las danzas de la suite. Se originó en España en el siglo XVI y hay muchas sarabandas compuestas para la guitarra española. Os animo a escuchar varias suites para guitarra española y os fijéis especialmente en la sarabanda porque son bien bonitas. El compás tiene 3 pulsos y en esta ocasión el pulso más fuerte va a ser el segundo pulso. Nos vamos a apoyar más en este. Enseguida lo vamos a ver en el ejemplo. La sarabanda además se caracteriza por tener muchos adornos, grupetos o trinos. Por ejemplo, acá, en la sarabanda de la tercera suite, tenemos muchas dobles cuerdas que llenan la melodía. Escuchemos un poquito de la sarabanda de esta suite y fijaros cómo nos vamos a apoyar más en el segundo pulso. Y por último, hablemos de la última danza de la suite, la giga. La giga es un movimiento vivo, enérgico y tiene un compás de 3 octavos, 6 octavos, 9 octavos, 12 octavos, etc. ¿Qué significa esto? Que tenemos dentro de cada pulso van a haber 3 pulsos. En esta sarabanda tenemos un pulso por compás, que se divide en 3. Por lo tanto, el sentimiento del baile sigue siendo y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. También tiene 2 partes, al igual que la alemanda, la Courante y la sarabanda. Y, por ejemplo, vamos a poner un poquito de esta giga, que es bien bonita, para que os fijéis en el carácter vivo y enérgico de las gigas.
Conversemos un poquito ahora sobre el estilo barroco y qué significa eso aplicado al cello. Me gustaría que os fijarais en estas imágenes que estáis viendo. Son edificios del periodo barroco. Podemos ver que se eliminan, se abandonan las líneas rectas y se da pie a las curvas, las elipses, decoraciones exuberantes tanto en el interior como en el exterior de los edificios, catedrales, palacios. Por ejemplo, aquí podéis ver la Plaza de San Pedro, la Catedral de Murcia en España y el Palacio de Versalles en París. Estos edificios son tan exuberantes en la ornamentación que parecen grandes esculturas por sí solas. Pero el barroco no tuvo solo influencia en la arquitectura, sino que también en la pintura, en la música y en todas las formas de arte. Hablando de estilo barroco, llevémoslo al cello. ¿Cómo se toca el barroco? ¿Cómo hago para conseguir ese estilo del que tanto se habla? Partamos por fijarnos en la forma del arco. El arco que usamos ahora está hecho para producir un gran sonido, para poder sostener ese sonido desde el talón hasta la punta y proyectar en un gran teatro, tocar y que todo el mundo, hasta la persona de la última fila, te escuche. Ahora, fijaros en la forma del arco barroco. Es muy distinta. La vara está arqueada y el pelo está más recto. Esto hace que el sonido no sea tan fuerte como tenemos en el arco de ahora. El sonido del barroco se caracteriza por tener esta forma, como una pequeña guatita. Esto significa que el comienzo de la nota va a ser más liviano, después vamos a indagar un poco en el sonido y vamos a terminar con menos peso de nuevo al final de la nota. Sobre todo cuando tenemos corcheas o negras también, nada va a ser tan legato. Por ejemplo, quizás en una composición de otro periodo vamos a querer mantener el sonido, que no se note el sonido en los cambios de arco ni en los cambios de cuerda, mantener esa constante en el volumen y en la calidad. Por ejemplo, es el comienzo de la sonata de Prokofiev. Fijémonos en la bourrée de esta suite, la primera bourrée. Es un buen ejemplo para hablar sobre la articulación del barroco. Si tocáramos como acabo de tocar la sonata, sonaría así. Pero eso no está dentro del estilo. El estilo, hablábamos que cada nota tiene una curvita. Entonces, sin que sean cortas las notas, vamos a generar esa forma. ¿Cómo hacemos esto técnicamente? Queremos conseguir un sonido que sea envolvente, ¿verdad? Para hacer eso podríamos tocar muy fuerte, pero como hablábamos anteriormente, el arco del periodo barroco no nos permitía generar tanta cantidad de sonido. Entonces lo que vamos a hacer es agregar mucha velocidad de arco y poco peso para conseguir este color. Sigue resonando. Por ejemplo, en la Courante, fijaros en ese do, en esa cuerda al aire que toco acá. Uso todo el arco y consigo que se genere una sonoridad envolvente que te abrace, sin pecar en que sea demasiado fuerte o demasiado acentuado. Eso es tan solo una combinación de peso, coordinación y velocidad de arco. Esas son las tres cosas que tenemos que tener muy presentes a la hora de estudiar la articulación y querer conseguir un estilo barroco en nuestro sonido. Llegó la hora de indagar en el preludio.
comienza este preludio? Tiene una gran declaración. Seguramente habéis escuchado muchas formas de tocar este primer motivo. Fijaros que en la primera y segunda línea, en la primera frase de este preludio, comienza exactamente igual que termina. Después de esta declaración tenemos una serie de escalas ascendentes. Lo mismo en otra octava. Y de nuevo la declaración. Ahora, saltémonos al final del preludio. También termina igual. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque siempre está el dilema de si comienzo arco abajo o arco arriba. Yo opino que comenzando arco arriba le damos un gran impulso a la nota para dar continuidad a la frase para llegar hasta el do grave. Sin embargo, al final quedo arco abajo, porque es la última vez que vamos a escuchar esto y quiero que sea más determinante un arco abajo. Comenzar con el peso de la mano en el talón es mucho más determinante que comenzar arco arriba, donde hay menos peso y el sonido se va naturalmente a aumentar según vamos acercándonos al talón. Por eso yo decido empezar arco arriba. Después de esas escalas tenemos una parte que para los fanáticos de la armonía es un círculo de quintas, pero son dos voces. Entonces quiero que nos fijemos. ¿Ves? Esto va desde el compás 7 hasta el compás 13, 12. Tenemos que mostrar esa línea, esas dos voces. Entonces, ¿cómo hacerlo? Una tiene más un gesto de pregunta y la otra un tono más grave. Otro momento muy importante dentro de esta suite es el gran pedal de sol que tenemos a partir del compás 45, pero nos hemos adelantado mucho, entonces hablemos de lo que pasa antes. Tenemos una serie de escalas ascendentes, descendentes, donde tenemos que mostrar las voces ocultas. Llegamos a do, pero no. Y ahora. Ahí podemos escoger quedarnos más en algunos acordes, en algunas notas que en otras, o podemos decidir hacerlo mucho más seguido, pero importante ver cuáles son las notas que destacan. En toda esa parte, cuando llegamos en el compás 18, el fa. Queremos resaltar un poquito eso, pero no muy abrupto, no muy acentuado. Entonces, usemos un color más aterciopelado en el arco. No con mucho peso y no muy cerca del puente, que siempre va a hacer que nuestro sonido sea mucho más potente. Y llegamos a ese re sostenido. Seguimos sin saber a dónde vamos. ¿Cómo decidimos hacer la
articulación de las notas del compás 27, 28, 29. Hay unas voces ocultas muy lindas en esta sección antes del pedal, que las vamos a mostrar ahora. Pero hablemos de la técnica. Si hacemos muy pesado el arco, porque una cosa que siempre yo creo que podemos estar de acuerdo todos es que queremos que las notas suenen bien articuladas, bien claras, pero tampoco queremos que sea pesado. Entonces, muchas veces pecamos de esto. Es demasiado. Entonces, ¿cómo conseguir esa curvatura en el sonido de la que hablábamos anteriormente? Si lo hiciéramos a cámara lenta, necesitamos que nuestros dedos estén bien activos, pero no de forma exagerada, porque si hacemos demasiado nos va a quedar un legato y no queremos eso. Entonces, y ahora qué bonita esa escala, esa voz escondida entre tantas notas que es. Y llegamos a esa parte. Aquí, bueno, algo que nos pasa a muchos es que se nos descuadran las notas y nos sale un poquito cojo, como un ejemplo. Entonces es importante aquí trabajar siempre con ritmos. ¿Qué ritmos propongo yo para estudiar? Para que sean bien regulares las notas. Uno sería este. Después el opuesto. Y después vamos a hacer varios más contando las 4 notas. Después nos apoyamos en la segunda de esas 4. En la tercera. Y en la cuarta. Esto es un ejercicio bien simple que con tan solo hacerlo automáticamente las notas se van a poner en su lugar y no va a sonar esa famosa cojera que a todos nos pasa. Hay varias propuestas de arcos por aquí. A mí me gusta más generar una resonancia envolvente, preparando así el pedal del compás 45. Entonces elijo hacer ligadas de a 4 notas en un arco. En toda esa sección hasta llegar. Y ahora. Ahora me preguntáis, ¿y por qué no haces el mismo arco ligadas de a 4? Porque aquí hay voces y no siempre están en el mismo sitio. Entonces, comenzamos marcando más la nota más aguda. En este caso es después el mi. Pero ya en este compás, en el compás 47, tenemos la segunda voz. Y ahora volvemos a resaltar más la primera voz que se encuentra en la primera cuerda. Y ahí, en el compás 59, de nuevo la segunda voz. Entonces, quedamos de acuerdo en que tenemos una primera voz y una segunda voz más el pedal en el fondo. Entonces, ¿cómo hago para resaltar? Voy a ligeramente poner un poquito más de peso cuando toque esa nota. Y cuando me toque después resaltar la segunda voz, voy a tener que poner más peso en las notas de la cuerda re, en la segunda cuerda. Esto no es fácil, ¿ah? Porque
sería fácil si siempre se encontraran en el mismo sitio. Por ejemplo, si siempre fuera la primera voz, la de la cuerda la importante, pero eso no resalta realmente lo que ocurre. Entonces voy a exagerarlo mucho esta vez. Por eso elijo este arco. Este arco me permite marcar y sobresaltar las voces que yo elijo. Pero no hay nada malo en hacer, que es el arco que realmente está escrito, o en hacer las ligadas de A4. De todas las formas que escojáis hacer esto, se pueden resaltar las voces. Ahora vayamos a un aspecto más de afinación. Este pasaje es como el pasaje difícil de la suite, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar la afinación de las dos voces superiores. Acordes que podéis mantener el pedal sonando como para tener una base de una nota que sí o sí va a estar afinada porque es al aire, o podéis directamente iros y tocar solo la primera y segunda voz. Que tenemos que tener en cuenta acá es, no lo podemos tocar todo fuerte o todo piano. Entonces sí que tenemos que elegir cuál va a ser el punto culminante y el punto más bajo de volumen. Cuando comenzamos todavía estamos construyendo algo, entonces vamos a empezar no tan fuerte, a pesar de que es muy tentador hacer esto. Sin embargo, yo os sugiero que guardemos un poquito las energías. Entonces, para mí lo que viene ahora es más suave. Y de aquí voy a empezar a crecer. Y el punto culminante para mí es cuando llegamos a esa parte. Ahí. Ya, entonces después de esta sección del gran pedal en sol, resolvemos en esto. Y tenemos que llegar a do mayor de alguna manera. Entonces fijémonos en cuáles son las notas importantes, las notas guía, que te van a frasear todo este pedazo hasta llegar a do mayor. Compás 62, do sostenido, re, entonces tenemos, y después al final de ese mismo compás del 63, 64, el si, 65, 66, ahora he estado tocando solamente las notas más graves desde el compás 62 hasta el compás 70 y tenemos básicamente una escala descendiente hasta llegar a do.
llegamos a do, pero nos va a llevar a una sección donde tenemos acordes de un solo pulso seguido de dos silencios. Qué raro, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos generar un acorde que resuene por todo el compás sin añadir más pulsos de los que tenemos? Todo está en la resonancia, distribución y velocidad y peso del arco. Esa combinación de elementos puede hacer que tú frasees, mantengas el sonido durante los dos silencios siguientes y puedas seguir con esa frase. Pero retrocedamos un poquito, llegamos a do, pero todavía no vamos a llegar a do del todo, solo vamos a pasar por do, porque enseguida, nada más llegar, se va. Primer acorde. 1, 2. 2, 3. 2, 3. Este es la bemol. Entonces tenemos varios acordes y después tenemos el pedal en do. Vamos a mirar solo los acordes. El del compás 77 con el fa, la disonancia del fa y el sol juntos. Después tenemos eso en el grave para llegar al do. 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 Y esta parte donde tenemos bien difícil. Hay quienes pueden alterar los dedos de esta forma, resbalarlo entre dos cuerdas para hacer esas semicorcheas que son como un trino en realidad, pero medido. Sin embargo, yo os propongo otra forma. Torcer la mano de esta forma para que podamos tener la quinta del si con el mi, con el primer do. Y finalmente termino con el do, arco abajo y vuelvo a instaurar la declaración.